Muy buenos días. Este es tu programa Una luz en la oscuridad. Palabra de Dios para las naciones. Porque por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mis carísimos oyentes, estamos acá prestos entonces para esta nueva serie, La Santidad. ¿Y cómo hablar de santidad sin hablar de el Santísimo, el Santo por excelencia, que no es otro que el Señor Dios? Por eso voy aquí al libro del profeta Isaías, el capítulo número 6, donde podemos ver esto tan especial que nos cuenta el profeta experimentara respecto de la visión y comprensión de la santidad de Dios en su propia experiencia. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Aquí tenemos pues esta tremenda experiencia del profeta Isaías y cómo él obtiene una comprensión de la santidad de Dios en razón de esta revelación. Quiera Dios concedernos
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en este aspecto en el cual pues vamos a involucrarnos, el de su santidad. Dios es santo. Él no empezó a hacerlo. Él es siempre santo. Él es eterno. Y la santidad reviste precisamente esa eternidad de Dios. La santidad en Él expresa una absoluta perfección en todo lo que Dios es y en todo lo que Dios hace. Su santidad es trascendente. Él puede impartirla. Claro que sí. Su santidad es magnífica, es gloriosa, y por eso hablar de ella sin su revelación es complejo. Dios, precisamente, uno de los atributos que más recalca y en lo cual hace descansar sus exigencias respecto de nosotros, pues es su santidad. Es una manifestación extraordinaria de su carácter. Él es la fuente misma de la santidad y por eso es proclamado el Rey de los santos. Aunque sus atributos naturales son varios: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, pues como podemos verlo en esta revelación que nos comparte el profeta Isaías, en la corte celestial, en la magnificencia y excelencia de su gloria, del trono de Dios, lo que estos seres angélicos de jerarquía superior proclaman es su santidad. Santo, santo, santo. Proclaman sin cesar, no como una repetición monótona, programada, sino como la expresión que estos seres con tanta inteligencia y sabiduría con la cual han sido dotados, reconocen y proclaman. No se puede admirar a este único ser supremo, a Dios, y quedarse estupefacto sin proclamar nada. Su santidad debe ser proclamada. Y eso no solo con palabras,
sino con acciones como hemos de verlo. Él es santo y solo por Él la santidad que ya estamos diciendo en Él es trascendente, pues puede venir a ser una realidad en sus criaturas. De ahí que necesitamos su revelación para comprenderla. Isaías, una vez tiene esta visión, claro, se mira a sí mismo y se establece ese contraste entre el creador y la criatura, quien proclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque mis ojos han visto precisamente al Santo. Solo en la medida que se tiene una visión de la santidad de Dios, se puede tener una visión de sí mismo. En Él entonces se vislumbra su santidad y su majestad, y en nosotros nuestra imperfección. En Él se vislumbra su majestad, su gloria, su magnificencia, y en nosotros nuestra pequeñez, nuestra limitación. En Él, el Santo, se vislumbra su perfección absoluta, y en nosotros nuestra fragilidad, nuestra impureza. Eso es lo que necesitamos. En un mundo de orgullo religioso, de soberbia, de altivez, de arrogancia, de prepotencia de la carne, cuánto necesitamos ver, tener una visión de la magnífica, excelsa, suprema, incomparable, gloriosa santidad de Dios. Necesitamos comprender esa santidad para temblar en su presencia, para sumirnos en una reverencia acorde a lo que Él es, para que nuestro corazón se afirme en el temor a este Dios supremo y santo. Por eso, qué bueno ahondar en su palabra, fuente de verdad, para comprender estas cosas. Estamos en un mundo plagado de religión que tiene la concepción de un Dios chévere, pero eso no es así a la luz de la Escritura. ¿Cuántos ignoran su santidad, la de Dios, y se atreven a llamar a otro hombre y que su santidad? ¿Eh? ¿Cuántos se jactan de la santidad y distorsionan su significado y definición, creyendo que la santidad es algo meramente interior en el hombre y que no debe trascender al ser? Qué equivocados están, qué errantes deambulan en un mundo de oscuridad y de penumbras, donde se ve evidentemente
que la luz de la santidad de Dios no ha llegado. Porque aquí lo tenemos. Isaías no era un cualquiera, pero allí en la visión que tiene comprende su indignidad. Y una de las cosas que confiesa y se arropa inmediatamente es la impureza de labios. Ah, que esa sí es una generalidad al hombre. Por eso bien se dice, todo hombre sea mentiroso, mas Dios sea veraz. Impureza de labios. Sí, Señor. Pero allí está Dios otorgando el remedio. Ese tizón tomado del altar que purifica los labios. Y esto sí que es inspirador, porque debe llevarnos a vernos en la misma necesidad para hablar de estas cosas. Oh, que Dios purifique nuestros labios. Es que nada más pronunciar su nombre, que es santo, como hemos de detallar, pues sí que requiere reverencia y comprensión de esa su magnífica santidad. Por hoy, medita en esto, que tengas un feliz día. Paz de Cristo.